Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. Bueno, vamos a ingresar entonces a la máquina, ponemos el nombre de usuario y la contraseña. Muy bien. En esta oportunidad vamos a realizar un video en el cual vamos a repasar el código fuente del programa en RPG que genera registros sobre el archivo físico de datos. En el video anterior vimos el código del programa en COBOL que generaba registros sobre el archivo físico de datos. Estos programas los realizamos para poder hacer un video en el cual comparamos estos lenguajes en el AS400, el lenguaje COBOL y el lenguaje RPG. Por favor, vean estos videos que están en mi canal en la lista de videos. Muy bien, vamos entonces en la línea de comandos o mandatos a introducir el mandato start seu. Comenzar con el editor. Presionamos la tecla de función F4 luego de introducir el mandato para solicitar los parámetros para el mandato. Colocamos entonces en archivo fuente el nombre del objeto el nombre del objeto, que es un archivo físico de fuentes, en donde está alojado nuestro programa en RPG. En este caso es RPG Source, el nombre que le colocamos. Este objeto está dentro de la biblioteca AAC Source, que es la biblioteca de fuentes. Y el miembro o programa en RPG que queremos visualizar se llama P, le pusimos de programa, el nombre, P de programa, la G de generar y en este caso RPG. En tipo de fuente dejamos el valor como lo sugiere el sistema, con el valor del parámetro como lo sugiere el sistema, y cambiamos en opción y colocamos el valor 5 para entrar con el editor en modo examen o visualización. Es decir, vamos a entrar solamente a visualizar el código sin poder modificarlo. Muy bien, presionamos entrada y ya estamos editando en modo examen el programa en RPG que genera registros sobre un archivo físico de datos. Aquí tampoco vamos a entrar o a ahondar en ver cómo es la forma de programación en este lenguaje, en este caso RPG, como tampoco lo hicimos cuando vimos el programa que generaba registros en COBOL. En sucesivos videos más adelante sí iremos profundizando y entrando más en detalle en cómo es la programación en COBOL y luego en RPG. Mi intención aquí es solamente poder más que nada ver lo que tuvimos que escribir en el código fuente de este programa para conseguir el objetivo y conseguir hacer un programa para generar registros sobre una tabla, sobre un archivo físico de datos en RPG. Veremos lo necesario entonces.
Vamos a comentar, por ejemplo, que así como en el COBOL escribíamos sentencias de código en diferentes secciones, porque el COBOL se dividía en secciones, bueno, aquí en RPG trabajamos bajo una hoja de codificación que aquí vemos con diferentes tipos de formatos: la hoja H, la hoja F, la hoja E, la hoja I y, por ejemplo, la hoja C, donde en cada una de estas hojas tenemos que ingresar la posibilidad de ingresar diferentes sentencias de código en nuestro programa, y que debemos respetar un formato para cada hoja, colocando valores de código en diferentes posiciones o columnas dentro del editor. Por ejemplo, vamos ya entrando a analizar nuestro programa, el código de nuestro programa, pero antes vamos a hacer lo siguiente para poder refrescar nuestra memoria, como lo hicimos también en el programa, cuando vimos el programa del código fuente en COBOL. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver, antes de comenzar a ver el código de este programa, estas imágenes o capturas de imágenes para recordar algunos detalles que nos van a ser importantes tener en cuenta mientras vemos el código del programa. Nosotros, aquí tenemos la primera imagen, tenemos ya desarrollado un archivo de display o pantalla llamado vcorta001, que está compuesto, que tiene un registro que le pusimos P1 a nuestra pantalla. Ese registro P1 tiene el siguiente formato o apariencia que vemos en esta siguiente imagen. Este registro está compuesto por datos que son del tipo variables y datos que son del tipo constantes con valores fijos, como ustedes observan. Los datos que son del tipo variable son, por ejemplo, estos datos, que aquí, por ejemplo, vamos a colocar el título de la pantalla, el nombre del programa. Aquí vamos a ingresar la cantidad de registros a procesar, y luego el programa de ejecutarse nos va a mostrar el tiempo que le llevó generar, para este caso, los registros. Nos va a mostrar el tiempo expresado en hora de inicio y hora de finalización, expresado en horas, minutos y segundos, en que comenzó el proceso y en que finalizó el proceso. Y acá tenemos otra constante que es, por ejemplo, F3 salir, y la hemos colocado en color reverso para que sea resaltable y bien visible, sea notable. Muy bien. En la siguiente imagen estamos viendo todo esto que estábamos mencionando, cómo estaba compuesto ese registro. Recuadrado podemos ver los datos que están en nuestro registro de pantalla, que son datos del tipo variable, que le hemos colocado un nombre que nosotros determinamos qué nombre es colocarle, y luego tenemos los datos que no están recuadrados,
que son los datos del tipo constantes. Cantidad de registros, y en la siguiente imagen vemos los otros. Hora de inicio, de finalización y F3 salir. Si continuamos con la siguiente imagen, aquí por ejemplo observamos también que el dato variable en la pantalla o en el registro de pantalla, que es cantidad de registros, que denominamos B1 CAN-R, le seleccionamos un atributo de pantalla que fue proteger campo. Seleccionamos ese atributo de pantalla y determinamos que íbamos a utilizar el indicador 25 para este atributo de pantalla. Los indicadores, recordemos que eran datos del tipo booleano, es decir, datos que podían asumir el valor verdadero 1 o falso 0. Luego tenemos a nivel general de la pantalla, B corta 001, declaramos la tecla de función F3 para poder salir, así como abajo dice el texto fijo F3 salir, declaramos entonces una tecla de función que es la tecla de función F3. Las teclas de función, como aquí se ven en la imagen, se declaran con CF, que va de 1 a 24, porque tenemos 24 teclas de función en nuestro teclado. Nosotros colocamos CF03 porque es la tecla de función F3. Responde al indicador 3. Normalmente y usualmente lo que hacemos es colocar el mismo número de indicador que el número de tecla de función. Luego aquí colocamos un texto descriptivo que enriquece nuestro código fuente informando o dando más precisión e información de para qué estamos utilizando esta tecla de función. Decimos que las teclas de función van de la tecla F1 a la tecla F24, entonces manejamos los indicadores de 1 a 24 o los reservamos y asignamos para manejar teclas de funciones. Por ello, para el campo cantidad de registros o el dato cantidad de registros de nuestra pantalla, utilizamos a partir del 24, entonces tenemos liberado ya el indicador 25. Entonces decidí o determiné utilizar el indicador 25 para manejar la condición de proteger campo para el dato cantidad de registros. Luego quiero que veamos esta imagen en la cual tenemos cómo está compuesto nuestro archivo físico de datos. Tenemos dos datos o columnas, un código y un texto. Un código de 8 posiciones numéricas enteras, sin decimales, y un texto de 20 posiciones alfanuméricas. Y que el código iba a ser nuestro índice o clave, y que este valor no podía contener valores de datos que se duplicasen en la clave. Por eso establecimos acá la función unique. Muy bien, ya dicho esto, vamos a volver a nuestro código de programa en RPG para comenzar a verlo. Bueno, acá al comienzo de todo le hemos colocado en la hoja o en el formato de hoja H una identificación del programa o un título donde colocamos el nombre del programa,
y qué es lo que va a hacer el programa. Luego acá lo que estamos colocando en el formato de hoja F es, o de ficheros, le estamos colocando los objetos que vamos a emplear en nuestro programa RPG. En este caso vamos a necesitar dos objetos, un archivo físico de datos, que es el archivo F001, y un archivo de display o pantalla, que es el objeto VCorta001. Luego aquí también tenemos el formato de hoja E, que no hemos precisado ingresar código en nuestro formato de hoja E. Yo ahí lo coloqué con un asterisco, que es tipo comentario. No necesité ingresar digamos, en nuestro código, formatos de hoja con código en E. Aquí en I lo que hacemos es introducir, por ejemplo, una estructura de datos que la llame textos, que tiene una longitud total de 38 posiciones y que está compuesta, esas 38 posiciones, por, de la posición 1 a la 10, va a tener un valor fijo que es, entre comillas, coloco el valor, registro, espacio, y que bueno, esta parte de datos se va a llamar, de la estructura de datos, pesos reg. Esto es todo definido internamente en el programa, esta estructura de datos. Luego de la posición, esto va de la posición 1 a la posición 10. De la posición 11 a la posición 27, coloco otro texto que es generación masiva de registros, abreviado. Y le puse el nombre a esa porción de datos o a ese texto, pesos TIT, dentro de la estructura de datos. De la structure data structure. Y luego, eso va de la 11 a la 27. Finalmente, de la 28 hasta la 38 y completando la estructura de datos, coloqué otro texto que es, entre comillas, PGRPG, espacio guión, espacio RPG, y lo llamé pesos PGM. Muy bien, ¿para qué hice esto? Para la siguiente cuestión. Ahora, a esos valores, por ejemplo, pesos TIT, de la estructura de datos que dice generación masiva de registros, se lo muevo y se lo asigno a el dato variable de pantalla V1 Titu. Si ustedes recuerdan, en nuestra pantalla teníamos el dato V1 Titu o el título de la pantalla. Entonces aquí lo que estamos haciendo es colocar generación masiva de registros. Y aquí utilizamos la sentencia move, mover, y le colocamos una L, móvil, ¿para qué? Para que mueva este texto, pero comenzando desde la izquierda hacia la derecha. La L de left, por eso móvil. Lo mismo luego hacemos, movemos de la estructura de datos el valor pesos PGM, que dice PGRPG-RPG en nuestra estructura de datos, a el dato variable de pantalla B1prog, que si vemos es este dato que está acá, que es el nombre del programa. B1prog. Muy bien, ya hecho esto, lo que ahora hacemos a continuación
es colocar en cero el dato variable de pantalla B1 can R. B1 can R era la cantidad de registros que debíamos informar acá. Lo colocamos en cero haciendo esta o utilizando esta instrucción, la instrucción ADD. ADD lo que hace es adicionar, pero al colocar Z-ADD lo que hace es asignarle o adicionarle este valor, pero a su vez limpia previamente la variable de cualquier valor posible que tuviese, la variable numérica, por supuesto. Si hubiésemos colocado ADD sin Z-, lo que haría es adicionarle un valor y sumárselo al valor que ya contiene anteriormente. Luego hacemos lo mismo con el dato F1 CODI. F1 CODI es una columna o un dato de nuestra tabla. Si vamos a nuestra tabla, vemos que F1 CODI era uno de los dos datos que teníamos en nuestra tabla o archivo físico de datos. Un dato del tipo numérico de 8 posiciones enteras. Entonces le colocamos, le asignamos, lo inicializamos con el valor 1. Luego, acá lo que estamos haciendo es mover, sin L, o sea que va a mover directamente sobre el dato que aquí estamos especificando, que es pesos CODI, y estamos diciendo que va a tener una longitud de 8 posiciones, y al no colocar valores decimales, va a asumir que va a ser alfanumérica este dato. Entonces le estamos colocando blancos a esta variable pesos CODI. Si le colocáramos 8 espacio 0, sería una variable numérica de 8 enteros y 0 decimales, o los decimales que quisiéramos poner. Al no colocarle nada en posiciones decimales, entiende el RPG que se va a tratar de un dato del tipo alfanumérico, y aquí lo que estamos haciendo es moverle todos blancos a esas 8 posiciones alfanuméricas, a este dato interno variable que estamos definiendo en nuestro programa. Con la tecla de paginado vamos a continuar viendo el código que continúa. Luego, acá tenemos una etiqueta que llamamos, con la sentencia tag, definimos las etiquetas en el programa. La llamamos pant1. A continuación, lo que hacemos es establecer el indicador 25. Recordemos que el indicador 25 era el indicador de protección de campo para el dato en el registro de pantalla, cantidad de registros. Entonces acá con setoff lo que estamos haciendo es setear en off, es decir, en apagado, colocándole el valor falso a proteger campo, asignándole el valor 0 al indicador 25. Entonces, de esta manera, el dato que tiene el atributo proteger campo quedaría el indicador proteger campo en falso y el campo
estaría no protegido y estaría habilitado para su entrada. A continuación, lo que hacemos es utilizar una sentencia que es EXFMT o ejecutar formato, que lo que hace es justamente P1, colocamos acá, que es el registro de nuestra pantalla. P1 es el registro de nuestra pantalla. Entonces acá estamos, mediante esta sentencia, colocando en pantalla con todos los valores que ya les asignamos a cada uno de los datos variables. Los datos constantes, por supuesto, van a tener siempre los mismos valores, y los indicadores acá le asignamos el valor de falso, de apagado, para que podamos ingresar la cantidad de registro. Entonces acá estamos haciendo colocar nuestra pantalla en pantalla, digamos, el registro de pantalla en nuestra pantalla, perdón, valga la redundancia. Recuerden que en el programa COBOL usábamos la sentencia write para grabar el registro y luego la sentencia read para leer los datos del registro. Acá usamos esta sentencia. Luego de colocada la pantalla, inmediatamente ya preguntamos, lo primero de todo, por el valor del indicador 3. Preguntamos si es igual a 1, o sea, si es verdadero. El indicador 3, recordemos que en nuestra pantalla teníamos un texto que decía F3 salir. Entonces, definimos a nivel general de la pantalla un indicador 3 para la tecla de función F3, que iba a ser un dato del tipo booleano que iba a poder asumir el valor verdadero 1 o falso 0. Entonces acá preguntamos si el usuario en definitiva presionó la tecla F3. Es decir, si el indicador asterisco IN03 es igual entre comillas a 1, quiere decir que presionó la tecla de función F3. Entonces lo que hacemos es go to a la etiqueta EOG, End of Job, que así le llamamos. Vamos a bajar compaginado y aquí en la etiqueta, acá tenemos la etiqueta End of Job o finalización del trabajo, le pusimos así. Lo que hacemos es setear en on, activar el indicador LR o last record, que lo que hace es que finalice el programa. Volvemos acá. Aquí tenemos el comienzo del if y el final del if, que pregunta por el indicador 3 de la pantalla o la tecla de función. Acá luego lo que hace es preguntar por el dato cantidad de registro que debemos informar en nuestra pantalla. Recuerden que teníamos el dato cantidad de registros que debíamos informarlo, que era este dato. Entonces acá pregunta si es igual a 0, es decir, si no se ingresó una cantidad de registros, no sería válido porque debemos generar registros, no podemos ingresar un valor igual a 0. Entonces, si ese dato es igual a 0, lo que hace es go to a la etiqueta pan1 y vuelve acá para repetir estas sentencias de código y que el usuario sí ingrese un valor de cantidad de registro que sea válido.
continuamos viendo el código y acá lo que hace entonces es, si el usuario no presionó la tecla de función F3, si la cantidad de registros no es 0, lo primero que hacemos a continuación entonces es, mediante la sentencia time, es capturar en una variable que llamamos interna en el programa pesos H y F, porque acá ponemos hora y fecha, que es de 12 posiciones numéricas y 0 posiciones decimales. ¿Por qué? Porque esta sentencia nos va a traer no solo la hora del sistema, de la máquina que la va a recuperar, sino que nos va a traer también la fecha. Las 6 primeras posiciones de esas 12 van a ser horas, minutos y segundos. Y las otras 6 van a ser para la fecha, año, mes y día. Entonces, a continuación, movemos de este valor que tenemos la hora y la fecha, movemos a el dato de pantalla, que era la hora de inicio, B1 OR 1, si vamos a nuestra imagen, es este dato que tenemos acá, la hora de inicio, y mueve desde la izquierda. ¿Por qué? Porque al principio, en las 6 primeras posiciones, está la hora y nosotros necesitamos la parte de la hora, no la fecha. Entonces aquí a continuación viene un bucle anidado de código que dice lo siguiente: F1 Cody, si recordamos más adelante, anteriormente, le colocamos, lo inicializamos con el valor 1, arranca con el valor 1. Entonces acá decimos, mientras que F1 Cody, que arranca y vale 1, sea menor o igual, do while menor LE o igual al dato B1 can R, que es el dato que informamos en pantalla, que es la cantidad de registros a generar, haga lo siguiente. Y aquí está el final del ciclo. Lo primero que va a ser mover F1 Cody. F1 Cody, recordemos que era, y ya lo tenemos completado, nuestro primer dato en la tabla. Entonces ahora necesitamos la parte del texto. Entonces movemos F1 Cody, que es numérico, a pesos Cody, que es alfanumérico. Si recuerdan, acá definimos la variable pesos Cody de la misma longitud que F1 Cody, pero alfanumérico. Y luego, ¿qué hacemos? Concatenamos el valor pesos reg, que pesos reg era un dato que estaba en nuestra estructura de datos y que decía registro espacio. Entonces pesos reg junto a pesos Cody,
que sería el valor de F1 CODI alfanumérico, y lo guardamos a toda esa concatenación, a esa cadena, a ese string, en el dato F1 TXT1, que es el otro dato o columna de nuestra tabla. Entonces ya tenemos completado los dos datos de nuestra tabla. ¿Qué nos resta por hacer? Grabar mediante la sentencia write el registro de nuestra tabla. Y esto va a ciclar y se va a repetir. Entonces, porque a continuación, ¿qué hacemos? Le adicionamos 1 a F1 CODI. Y F1 CODI, mientras sea menor o igual a la cantidad de registros que queremos generar, va a ir ciclando y ejecutando estas sentencias de código. Supongamos que queremos generar 100 registros. Cuando genere el registro número 100, lo va a hacer, lo va a grabar en la tabla. Cuando venga acá y le adicione 1 a F1 CODI y el valor de F1 CODI sea 101, acá va a decir, mientras que F1 CODI sea menor o igual a la cantidad de registros, y resulta que la cantidad de registro es 100, entonces ya no es menor o igual, saldría de este ciclo do while. Y ya habría generado los registros que le solicitamos que generase en nuestro archivo físico de datos. A continuación, lo que hacemos nuevamente, como hicimos antes, con la hora de inicio del proceso, ahora vamos a hacerlo para la hora de finalización. Entonces, nuevamente, mediante la instrucción o la sentencia time, lo que hacemos es capturar nuevamente en nuestra variable interna de programa que utilizamos y llamamos peso, H y F, hora y fecha, que era numérica de 12, capturamos la fecha, la hora, y recuerden que también viene junto con la fecha, que la hora estaba en las primeras 6 posiciones, horas, minutos y segundos, y luego venía en las otras 6 posiciones el año, el mes y el día. Entonces luego movemos lo capturado a el dato de pantalla, que es la hora de finalización. La hora de finalización. Entonces, y movemos comenzando desde la izquierda para mover la parte de la hora, minutos y segundos, y no la parte de la fecha. Luego aquí viene otra etiqueta que la llamamos pant2, y acá lo que hacemos es ahora setear en on, es decir, en verdadero, el indicador 25, que era el indicador que utilizábamos para la protección de campo de el dato cantidad de registro. Entonces, al setearlo en verdadero, queda el dato protegido y por lo tanto deshabilitada su entrada. Volvemos a colocar en pantalla el registro de pantalla, P1, y ¿qué hacemos luego? Preguntamos, y ahí estaríamos viendo toda la información, la hora de inicio y la hora de finalización. Y acá lo que hace es preguntar en el código si el indicador 03 o la tecla es igual a 1 o a verdadero, el indicador que está asociado a la tecla de función F3 en la pantalla B001, si el usuario presionó F3, si es verdadero, se va a la etiqueta en EOJ, en .job, y lo que hace es setear en on
el asterisco, el indicador LR de las récords para finalizar el programa. Caso contrario, else vuelve a la etiqueta PAN2 y se queda aquí hasta que hasta que el usuario no presiona la tecla F3 para poder salir, y así termina nuestro programa. Bueno, ese sería el código de nuestro programa en RPG para generar registros en un archivo físico de datos. Antes vimos en el video anterior un programa que generaba registros de la misma manera, pero en el lenguaje COBOL. Esto ha sido todo por ahora en este video. Por supuesto vamos a continuar con más. En los sucesivos videos nos queda por ver el código del programa. Ya vimos el código ahora para generar registros en RPG. Antes vimos para generar registros en COBOL, y nos quedaría los programas para leer registros de la tabla en COBOL y para leer registros de la tabla en RPG. Estos 4 programas básicamente fueron realizados muy sencillamente con las líneas más que necesarias y básicas para poder comparar tanto el COBOL como el RPG en el AS400 y realizar uno de los videos que verán en mi lista de videos. Por favor, vean estos videos. Bueno, ha sido todo. Muchas gracias por estar hasta el final del video. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad, de aprendizaje. Vamos a continuar, por supuesto, con mucho más en siguientes videos. Será entonces hasta la próxima y un inmenso abrazo para todos. Hasta la próxima.